magíster en la UBA, en políticas económicas. Claudio, ¿cómo te va? Buen día. Carlos Lescano, Eduardo Ledesma, Belén da Costa. Hola, buen día, Carlos. No sé si me escuchan. Sí, Hola. sí, ahora te escuchamos un poquito mejor. Ok, sí. Sí, Claudio, Carlos, ¿es así? muchas gracias. Vos, ¿cómo Sí. fue ese gobierno de Roca? Contanos algo del gobierno de Roca. Bueno, en principio quiero agradecer al programa Hoja de Ruta, Uh-huh. a los conductores, a Carlos, a vos, Carlos, a Eduardo y a Belén, y también a la amiga de los contadores, que es Tania Obregón, eficiente, muy eficiente en lo que hace. Sí. Bueno, a ver, el tema que nos convoca hoy es Roca, Uh-huh. pero, a ver, Mario Rapoport, que fue profesor mío en la Universidad de Buenos Aires, Uh-huh. uno de los más grandes investigadores en historia económica del habla hispana, decía: yo no creo en la historia de los paseadores de perros. Y con eso quería decir que si la historia no era global, si la historia se remitía a un personaje, a un individuo, etcétera, y no tiene sus conexiones sincrónicas y diacrónicas, digamos, propio de la fase agonal que tiene la historia no servía para nada, era un relato y solamente era un ejercicio intelectual. Uh-huh. A ver, yo desde mi clase y demás, como catedrático de más de 40 años, traté siempre de que la historia tenga una relación con el presente y que no sea aquello que decía un investigador como Bart Bloch, cuando el sobrino le preguntaba recurrentemente para qué servía la historia, él respondía: no sé para qué sirve, pero divierte. Es decir, yo no creo en la historia como un entretenimiento, digamos. Sí. A ver, Roca es un hombre de su tiempo y tenemos que entender qué estaba pasando en los tiempos de Roca. Y como no creo en la historia de los paseadores de perros, tenemos que ver qué estaba pasando en el mundo en los tiempos de Roca. El mundo se estaba transformando profundamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, social, cultural. Argentina es el resultado de ese mundo que se está acomodando. Argentina tiene que ver con de qué manera nos insertamos a ese mundo que se está acomodando, y ese mundo que se está acomodando tiene que ver con el surgimiento de un nuevo tipo de capitalismo. Tenemos que hacer docencia también aquí y recordar que el capitalismo no solamente es un sistema económico, sino que es una forma de acumulación. En definitiva, ¿de dónde sale el capital de bienes y servicios? ¿De dónde sale la guita? Uh-huh. Y entonces tenemos un capitalismo comercial, un capitalismo industrial. Ay, no. Qué pena. Bueno, es muy importante lo que nos está diciendo Claudio Montiel sobre el tema, el contexto político de Roca, y quiero decir que ha citado a uno de los grandes maestros de la historia económica de la Argentina, que es Mario Rapoport, que es un doctor en historia, economista recibido en la Sorbona, que alguna vez estuvo en Corrientes, lo invitamos aquí a Corrientes para presentar su monumental trabajo que se llama Historia Económica, Política y Social de la República Argentina, en sus estudios específicamente de las cuestiones económicas, y tiene un gran trabajo relacionado con la historia del peronismo económico, ¿no es cierto? Este hombre es realmente muy importante, y esas son las fuentes que está citando aquí Claudio Montiel, en esto que es verdad, ¿no? Es decir, no se puede analizar un hecho aislado en la historia, sino también en sus contextos, ¿no? Y eso es lo que estaba contándonos recién Claudio, que tenemos muchas dificultades para comunicarnos con él. Bueno, esto era, pero me parece que es importante, y hay mucho pero sería muy interesante que él lo pueda contar y detallar las cuestiones no solamente económicas sino políticas del tiempo de Roca. Fueron muy intensas, y no solamente, insisto, en los temas económicos, sino también en los temas de vínculo con la iglesia, por ejemplo, claro. El tema de la educación pública y gratuita. Hubo ahí un incidente que pocas veces sucedió, y mucho menos en esa época, de la expulsión del nuncio apostólico de la época, se llamaba Matera, Luis Matera,
porque había obviamente una intromisión en el debate legislativo y que se estaba llevando adelante con el tema de la ley de educación libre y gratuita en la Argentina. Él participaba de esto, a veces directa o indirectamente, ¿no? Bueno, ahí está Claudio. Claudio, nos decías recién lo de los contextos, ¿no? Que es muy importante. Sí. Bueno, hola. Sí, acá estamos. Claro, bueno, entonces estoy hablando de los contextos de la segunda revolución industrial, de la era del capitalismo, de la era del imperialismo, capitalismo financiero, la época del, digamos, de qué forma Europa Occidental se convierte en industrial y que necesita alimentos baratos y materias primas baratas. Y en ese concepto se inserta Argentina y Latinoamérica, ¿no? Como abastecedores de materia prima. Tenemos que entender también la división internacional del trabajo, que cada cual atienda su juego, como decía lo que jugábamos antes, y entonces Argentina con más de 47 millones de kilómetros cuadrados, la pampa húmeda de Argentina, implicaba eso. Bueno, ese es el contexto. Ahora, ¿cómo juega el capitalismo agrario argentino aquí? Es muy interesante ver. ¿Por qué? Porque en la historia argentina hay muchos mitos y los mitos tienen que ver con la deformación de la realidad, ¿no? Mitos en la historia, en una historia a veces cargada de subjetivismo, en una historia serial contada desde arriba por algunos protagonistas, una historia tradicional, liberal, el caso de Mitre, de Vicente Fidel López, que fueron protagonistas en esta etapa. Y nos hace ver al modelo agroexportador y a Roca particularmente en su gobierno como liberales que vieron que se proyectaron desde esa ideología y que tuvieron la posibilidad de desarrollar el país. Y ahora nosotros ya vamos a ver si efectivamente fue un desarrollo o si fue una ilusión, un sueño de lo que algún historiador llamó la Argentina farolera. ¿Y qué fue? Bueno, yo creo que hay que ver, si analizamos los índices económicos, Carlos, nosotros lo que vamos a observar es que efectivamente es innegable que durante la primera etapa del modelo agroexportador de 1880 hasta la Primera Guerra Mundial, innegablemente podemos decir que Argentina es el país en relación a su población que más crece en su Producto Bruto. No existen estudios específicos. Hay algunos estudios que se dan en función, todavía en esa época no se medía el Producto Bruto, pero Madison, digamos, lo que hizo fue mirar los ingresos de aduana, ver el tema de la población, ver los ingresos fiscales y a partir de ahí tratar de ver la evolución del Producto Bruto. Pero no cabe ninguna duda que la Argentina creció, fue primer exportador mundial de lino, fue segundo exportador mundial de trigo, fue primer exportador mundial de maíz, fue el productor americano más grande de vino, fue tercer exportador mundial de trigo, es decir, no cabe ninguna duda. Argentina recibió más que todos los países latinoamericanos juntos en ese periodo, recibió inversión extranjera directa. Y no está estudiado mucho lo que es inversión de portafolio, es decir, inversión de cartera. Para que los escuchantes entiendan, sí. La inversión de cartera tiene que ver con inversión en acciones de la compañía sin que tengan la proyección de manejar el directorio. Así que aquí indudablemente... Tenemos ¿sí? poco tiempo. Quiero saber esto, el tema de la moneda. ¿Qué pasó con la moneda argentina del periodo de Roca? Bueno, la moneda argentina desde la época de su predecesor, que es Avellaneda, se trató de reglamentar, de unificar la unidad monetaria. Avellaneda pasa por una severa crisis y eso no pudo lograrse, pero sí cuando llega Roca había más de 26 tipos de monedas. Es decir, hay que considerar la moneda, el dinero como medio de pago, medio de cambio,
y esto tiene que ver, digamos, con las diferentes monedas que circulaban en el país, que algunas eran chilenas, que otros venían de Potosí, que otros venían de Brasil. Había hasta las estancias correntinas tenían bonos que servían como monedas. Es decir, esos 26 tipos de monedas, lo que hace Roca es, teniendo en cuenta también que esto iba a servir para la ubicación de bonos de deuda, era muy importante esta unificación, y de esa forma en el año 1881 se produce la unificación monetaria y a partir de Roca tenemos una sola moneda. Una sola pregunta, Mario, sí. Claudio, final, porque tenemos muy poco tiempo. Okay. ¿Fue liberal o no fue liberal? No, Roca es un militar que se fue ganando los ascensos en batalla y por lo tanto es pragmático. Si nosotros analizamos el discurso de Roca y analizamos también, eso se llama historia intelectual, y analizamos también los que habían confrontado con Roca, por ejemplo la Sociedad Rural Argentina, etcétera, eso están en los anales de la Sociedad Rural y en los informes de jurados, nosotros vamos a ver que Roca es decididamente proteccionista, independientemente que el entorno así no sea. Sus ministros de Economía, si analizamos los ministros de Economía, muchos de ellos eran defensores de la escuela alemana. Bueno. Y por eso estamos realmente, yo creo que el presidente Milei confunde muchas cosas y también creo que digamos que no entiende muy bien cómo funciona o cómo funcionó la economía en aquellos tiempos. Claudio, es muy valioso lo que nos estás contando. Te propongo que la semana que viene, si tenés un tiempito... Nosotros le vamos a hacer llegar esto al presidente de la Nación para que... ¿Sabes qué? Es muy importante, muy iluminador. También le digo a Eduardo que le vamos a hacer llegar que había dicho que a esta gente le importaba muy poco, que es una gente que está jugando a la política, etcétera. Claudio, es muy importante. Sí. Te propongo la semana que viene, si tenés un ratito, que hablemos del Banco Central, la historia del Banco Central, por qué surge eso, cuándo surge eso, cómo era en el mundo, qué pasaba, ¿te parece? Pero con mucho gusto, ¿cómo no, Carlos? Un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande. Claudio Montiel, profesor de Historia y Geografía, licenciado en la Historia de la UNE, magíster en la Universidad de Buenos Aires.